Hola chicos, muy buen día. El tema del día de hoy es identidades fundamentales. ¿Vale? El primer paquete de identidades que nosotros vamos a ver son las recíprocas. ¿Vale? ¿Cómo es que vamos a saber cómo son estas recíprocas? Por identidades nosotros nos vamos a estar refiriendo a las funciones trigonométricas. ¿Vale? Entonces nosotros recordamos lo siguiente. Nosotros vamos a tener que el seno del ángulo es igual, vamos a recordar nuestro triángulo, este es X, este es Y este vamos a tomarlo como R, ¿vale? Que es por parte del triángulo que nosotros estuvimos formando en el tema de las funciones trigonométricas en el plano cartesiano. Entonces, una vez que nosotros ya estuvimos viendo lo del círculo unitario, para poder identificar bien las identidades, R lo sustituimos por 1, ¿vale? Porque es a partir del círculo unitario por el cual nosotros vamos a estar partiendo. Entonces, yo voy a tener a seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces, teniendo como base cada una de esas funciones trigonométricas, ¿vale? Vamos a recorrer nuestro triángulo, vamos a colocarlo aquí abajo. Es 1, es X y es Y. ¿Vale? Entonces vamos a identificar cada una de las funciones en base a este triángulo. ¿Vale? Seno es cateto opuesto sobre nuestra hipotenusa, entonces sería AY entre 1. ¿Vale? Coseno es el adyacente entre nuestra hipotenusa, entre 1. La tangente es Y entre X, ¿vale? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si nosotros colocamos los recíprocos, en la cosecante quedaría A1 entre Y, la secante A1 entre X, y la cotangente quedaría como AX entre Y. ¿Vale? Entonces, las recíprocas nosotros las vamos a poder identificar porque al multiplicarlos nos va a dar la unidad, ¿vale? Porque Y entre 1 nos da a Y y X entre 1 nos da a X, ¿vale? Entonces, en base a esto, nosotros podemos afirmar lo siguiente. Si nosotros multiplicamos a seno del ángulo por cosecante del ángulo, vamos a encontrar que multiplicamos a Y, que es el seno, lo vamos a multiplicar por 1 entre Y, que es la cosecante, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros los multiplicamos, vemos que aquí quedaría a Y entre 1. Y por 1 nos da Y 1 por Y nos da a Y. Este es igual a 1. Entonces puedo afirmar que si multiplicamos a seno del ángulo por cosecante del ángulo, este es igual a 1. ¿Qué nos demuestra esto? Que si yo multiplico una función por su recíproco, nos va a estar dando el valor de 1. Entonces, en base a ello afirmamos que si multiplicamos coseno del ángulo por secante del ángulo, también nos dará 1. ¿Por qué? Multiplicamos a X por 1, nos da X, y 1 por X nos da a X entre X, lo que nos sigue dando a 1. ¿Vale? Entonces, pasa lo mismo con la tangente. Tangente del ángulo por la cotangente del ángulo también es igual a 1. Y tenemos nuestras primeras identidades fundamentales. ¿Vale? A estas nosotros las vamos a llamar multiplicativas. Ahora veremos cómo es que funcionan las de cociente, que quiere decir que es una división. Para las de cociente nosotros vamos a dividir al seno del ángulo entre coseno del ángulo y de manera inversa al coseno del ángulo entre el seno del ángulo. Nosotros recordemos que el seno del ángulo nosotros lo vamos a encontrar como a Y entre 1 y al coseno como X entre 1. Ley de extremos y medios, multiplicar los extremos y queda arriba. Y por 1 nos da a Y, y 1 por X nos da a X.
¿vale? Ahora vamos con el coseno, quedaría x entre 1 y a y entre 1, ¿vale? Con el seno. Multiplicamos, queda arriba, y multiplicamos y por 1 y nos da a y, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, debemos de compararlo con las funciones trigonométricas que tenemos. ¿Cuál me va a dar a y entre x? Si recordamos en el anterior de las recíprocas, recordaremos que la tangente es exactamente igual a y entre x, ¿vale? Entonces podemos afirmar que tangente del ángulo es igual a seno del ángulo entre coseno del ángulo. Y si observamos que esta quedó de manera diferente en cuanto a voltear nuestras literales, podemos deducir que esta es la cotangente del ángulo. Y esta afirmamos que es el coseno del ángulo entre nuestro seno del ángulo. Y tenemos nuestras segundas identidades fundamentales. Ahora vamos a proceder a ver las identidades cuadráticas o pitagóricas, ¿vale? Que es utilizando los cuadrados. Ok, vamos a proceder con las identidades pitagóricas, ¿vale? En todas vamos a partir de x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que es la ecuación que nosotros seguimos para poder dar vida al círculo unitario. Entonces recordemos que el seno del ángulo es igual a y entre 1, que es igual a y. Y el coseno del ángulo es igual a x entre 1, que es igual a x. Entonces, si nosotros comparamos esto y lo sustituimos en nuestra fórmula, encontraremos que x cuadrada sería como tener al coseno del ángulo al cuadrado, más y al cuadrado sería tener al seno del ángulo elevado al cuadrado, y esto lo igualamos a 1. Vale, entonces, por comodidad siempre colocamos el seno primero. Una vez que nosotros ya lo sustituimos, podemos reordenarlos, ¿vale? Que nos quedaría al seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Y con esto vamos a obtener nuestra siguiente identidad fundamental. Ok, para la siguiente, lo que vamos a hacer es utilizar alguna de estas dos, ¿vale? Para que dividan a ambos lados. ¿Cómo podemos realizarlo? Muy sencillo. Vamos a tener la expresión x cuadrada más y cuadrada más 1, igual a 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a tomar a la x cuadrada. ¿Vale? Entonces, x cuadrada va a pasar dividiendo a cada uno, inclusive al 1. ¿Vale? Para no alterar nuestra ecuación. Entonces, si nosotros dividimos x cuadrada entre x cuadrada, nos da a 1. ¿Vale? Más, tenemos a y cuadrada entre x cuadrada, igual a 1 entre x cuadrada. ¿Qué es lo que vamos a realizar aquí? Recordemos las leyes de los exponentes que nos dicen si en ambos lados está elevado al cuadrado un número, podemos quitarle ese cuadrado y englobar todo en un paréntesis para colocarlo con un cuadrado. ¿Cómo lo podemos observar? Muy sencillo, si nosotros tenemos x cuadrada entre y cuadrada, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a escribir solamente x y y porque ambos tienen la misma potencia, paréntesis, y este 2 lo coloco aquí arriba, ¿vale? Y de esa manera también es válido, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a realizar lo mismo, aquí el 1 pasa directo, más, tengo y cuadrada y x cuadrada, quedaría como y entre x, y lo elevamos al cuadrado, esto es igual a 1 entre x elevado al cuadrado, ¿vale? Recordemos que el 1, si yo le pongo 1 al cuadrado, me sigue dando exactamente lo mismo, ¿vale? Si lo coloco al cubo, a la quinta, nos da lo mismo. Entonces, aquí no podría afectarnos el elevar el 1 al cuadrado, porque sigue siendo exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿estas a qué se parecen? ¿Vale? Y entre x, si nosotros recordamos a la tangente, era cateto opuesto entre nuestro cateto adyacente, entonces esta es tangente a 1 más tangente del ángulo al cuadrado es igual. Y recordemos que si aquí tenemos que el coseno es x
y este es un recíproco, inmediatamente sabemos que es la secante. ¿Vale? Entonces tenemos que es secante del ángulo elevado al cuadrado. Entonces podemos decir que 1 más tangente al cuadrado del ángulo es igual a secante al cuadrado del ángulo. ¿Vale? O si queremos igualarlo, la tangente está sumando, pasa restando, y tendremos que secante del ángulo al cuadrado menos tangente al cuadrado del ángulo es igual a 1. Y tenemos nuestras siguientes identidades fundamentales. ¿Vale? Esto nos va a estar ayudando mucho para poder reducir grandes expresiones trigonométricas a unas bastante pequeñas. ¿Vale? Ya hicimos dividiendo con x cuadrada. Ahora vamos a hacerlo dividiendo y cuadrada. Colocamos nuestra expresión x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y todo lo dividimos entre y cuadrada. Aquí podemos realizar el mismo cambio, ¿vale? Quedándonos a x entre y elevado al cuadrado más y cuadrada entre y cuadrada nos da a 1 es igual a 1 entre y elevado al cuadrado. ¿Vale? Fue la misma conversión que hicimos anteriormente. Entonces, si nosotros tenemos a x sobre y, si y sobre x es nuestra tangente y vemos que ya están al revés, entonces sería nuestra cotangente del ángulo elevado al cuadrado más 1 igual a 1 entre y. ¿Vale? Aquí yo tengo que es y entre 1 y allá está al revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es la recíproca. Es cosecante del ángulo elevado al cuadrado. Entonces voy a tener que es cotangente al cuadrado del ángulo más 1 es igual a la cosecante al cuadrado del ángulo. Si yo quiero tenerlo de esta misma manera igualado a 1, entonces el cotangente está sumando, pasará restando. Cosecante del ángulo al cuadrado menos cotangente al cuadrado del ángulo es igual a 1. Y tenemos nuestras últimas identidades fundamentales. Vale, entonces, una vez que nosotros ya conocemos las principales identidades fundamentales y cómo podemos obtenerlas, vamos a realizar algunas reducciones trigonométricas a manera de ejercicios. Ok, chicos, tenemos nuestro primer ejercicio, que es tangente de u por la cosecante cuadrada de u menos la cotangente de u por la secante cuadrada de u. Vale, entonces, ¿cuál es la manera más sencilla en la que nosotros podemos resolver esto? Pues es utilizando las funciones trigonométricas principales, seno y coseno. Recordemos que la tangente es seno de u entre coseno de u. ¿Vale? Eso lo vimos en las identidades de cociente. Multiplicamos a la cosecante cuadrada de u. ¿Vale? La cosecante, recordemos que es la inversa del seno. Entonces lo podemos colocar como 1 entre el seno al cuadrado de u. ¿Vale? Aquí no colocamos a la letra teta porque aquí nos está dando u y sería exactamente lo mismo. U sabemos que es el ángulo. ¿Vale? Entonces, menos la cotangente. Cotangente recordemos que es lo inverso. Entonces sería el coseno de u entre el seno de u. Y lo vamos a multiplicar por secante cuadrado. Y la secante es la recíproca del coseno. A 1 entre coseno al cuadrado de u. Vale, entonces, si nosotros multiplicamos, tendremos al seno de u por 1 nos da a seno de u entre coseno de u por el seno cuadrado de u menos coseno de u entre seno de u por el coseno al cuadrado de u. Vale, entonces, recordando nuestras leyes de los exponentes, si yo divido lo mismo, se elimina este y eliminamos el cuadrado, porque sería a 2 menos el exponente 1, quedándonos solamente a 1 sobre seno de u por coseno de u, menos, acá podemos realizar lo mismo, eliminamos a coseno y al cuadrado, ¿vale? Y nos quedaría a 1 por el seno de u por el coseno de u.
Y si nosotros restamos a 1 entre seno de u por coseno de u menos 1 sobre seno de u por coseno de u, observamos que es exactamente el mismo. Entonces en respuesta nos da a 0. Entonces si nosotros restamos esto, nuestra respuesta sería a 0. ¿Vale? Para ello nos funciona conocer esas identidades fundamentales para poder resolver cada uno de estos ejercicios. Y vemos que aunque se vea complejo, la respuesta es bastante simple. ¿Vale? Vamos por un segundo ejercicio. Ok chicos, aquí tenemos nuestro siguiente ejercicio. ¿Vale? Se ve bastante complicado. Tenemos senos cúbicos, cosenos cúbicos, ¿vale? Y tenemos seno y coseno abajo. ¿Cómo podríamos reducirlo? ¿Vale? Si no encontramos una manera directa con las funciones trigonométricas con el cual nosotros podemos reducirlo, ¿vale? Hay que recordar el tema de factorización, ¿vale? Eso se vio en el curso de Matemáticas 1, ¿vale? ¿Cómo podemos factorizar? Y vemos que aquí es una suma de cubos. Entonces para ello nosotros tendremos lo siguiente: a al cubo más b al cubo es igual a más b, lo vamos a multiplicar a cuadrada menos el producto de ab más b cuadrada. ¿Vale? Este es el modelo que nosotros estaremos siguiendo para poder factorizar el cubo que tenemos arriba y poder eliminar lo de abajo. Entonces, primero vamos a identificar quién es A y quién es B, ¿vale? Justo arriba tenemos que A es seno de Y y B es el coseno de Y. ¿Por qué lo tomamos así? Recordemos que el tenerlo así es exactamente lo mismo a que si lo tuviéramos de esta manera, ¿vale? Es exactamente lo mismo, por ello es que podemos tomar que A es seno de Y B es coseno de Y. ¿Vale? Entonces vamos a seguir este modelo y vamos a tener que es A más B, sería A seno de Y más C con A cuadrada, que sería al seno al cuadrado de Y, menos el producto de A por B, que es seno de Y por coseno de Y, ¿vale? Más B al cuadrado, que sería coseno al cuadrado de Y, ¿vale? Y justo abajo vamos a colocar al seno de Y más coseno de Y. ¿Vale? Entonces, una vez que nosotros ya descompusimos el cubo, se nos puede hacer un poco más claro cómo poder eliminarlo. ¿Vale? Aquí se encuentra multiplicando, ¿vale? Solo cuando se encuentra multiplicando podemos reducir de la siguiente manera. Aquí yo tengo seno de Y más coseno de Y y abajo tengo seno de Y más coseno de Y. Entonces, al dividir este con este, nos da 1. Y 1 multiplicado por esto nos da exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces, nos va a quedar que seno al cuadrado de Y, ¿vale? Ya lo coloqué. Ahora vamos a colocar el coseno. ¿Vale? Ya lo coloqué, menos el seno de Y por el coseno de Y. ¿Vale? Ya lo coloqué aquí abajo. Recordemos que siempre vamos a colocar primero los que tienen mayor exponente y posteriormente los de menor exponente. Y podemos recordar que esto, seno cuadrado de Y más coseno cuadrado de Y, nos da a 1. ¿Vale? Entonces, como ya recordamos eso de nuestra primera identidad fundamental, daremos respuesta que seno al cubo de Y más coseno al cubo de Y entre seno de Y más coseno de Y es igual a 1 menos seno de Y por coseno de Y. ¿Vale? Y con esto finalizamos nuestro segundo ejercicio. ¿Vale? Vamos por un tercer y último ejercicio. Ok chicos, en nuestro último ejercicio nos pide verificar que esta identidad es correcta. ¿Qué quiere decir? Que yo al sumar esto me va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Vale? Entonces, cuando nos pide comprobar si es correcta, vamos a basarnos solamente del lado izquierdo o del lado en donde se encuentra la operación de suma, resta, multiplicación, división, y donde solo tengamos un solo resultado lo vamos a dejar tal cual. ¿Vale? Entonces, para comenzar a resolver esto, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: una suma de fracciones. ¿Cómo lo vamos a realizar? Muy sencillo. Multiplicamos
estos dos y nos va a quedar a 1 menos coseno de b que multiplica 1 más coseno de b. ¿Vale? Quedaría de esta manera. Entonces, si dividimos este entre este, eliminamos a este y al multiplicar por 1 solamente sería 1 más coseno de b, más, porque va nuestro signo, este al dividirlo nos va a quedar solamente 1 menos coseno de b y multiplicamos por el de arriba, a 1 menos coseno de b. O la manera más sencilla en la que lo vemos es multiplicar a estos dos, después multiplicamos este por este, nos da este, y este por este nos da a este. ¿Vale? Es una multiplicación de fracciones normal. ¿Vale? Entonces, vemos que aquí tenemos a coseno de b positivo menos coseno de b. Entonces, podemos eliminarlo. ¿Vale? Que sería 1 menos 1 nos da a 0. Entonces, 1 más 1 nos da a 2. Entre, vamos a desarrollar este binomio. Pero nosotros verificamos que es un binomio conjugado, ya que es exactamente lo mismo, pero con signo diferente. Entonces, de manera inmediata, yo voy a tener que es el cuadrado del primero menos y el cuadrado del segundo, coseno cuadrado de b. ¿Vale? Yo ya tengo esta primera reducción y vamos a recordar nuestra primera identidad fundamental, que era el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. ¿Vale? Yo aquí tengo coseno, entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a despejar el seno. Este está sumando, pasa restando. Seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Entonces, yo ya tengo coseno cuadrado, el cual está restando al 1. Entonces, en lugar de escribir esto, yo lo puedo cambiar por 2 entre seno cuadrado del ángulo. ¿Vale? Entonces, yo ya puedo hacer también intercambios entre las identidades fundamentales, ¿vale? Para que se nos pueda hacer mucho más sencillo. Entonces, ya pasamos de esto a esto. Vemos que se está reduciendo más. El 2, yo puedo sacarlo. ¿Cómo es que lo voy a sacar? Quedaría a 2 multiplicando a 1 entre seno cuadrado del ángulo. ¿Vale? Nos da exactamente lo mismo, ya que al estar multiplicando 2 por 1 me da el 2 y este 1 abajo por seno me da lo mismo. ¿Vale? Entonces, este yo lo puedo voltear. ¿Cuál es la inversa del seno? Pues es la cosecante. Y quedaría como 2 por la cosecante al cuadrado, porque el seno está al cuadrado, de beta. ¿Vale? Aquí se me pasó, puse teta, pero es beta. ¿Vale? De b, y vemos que nos da exactamente el mismo resultado. Entonces podemos afirmar que esta identidad, ¿vale?, es correcta. Y con esto finalizamos nuestro tema de identidades fundamentales. Que tengan un excelente día. Esto ha sido todo respecto a este tema. Y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo: juliarmando@gtz@gmail.com en nuestro horario de clase.